que finalmente 13 diputados de la oposición ingresaron la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Queremos hablar del tema, queremos profundizar en las posturas, en las posiciones, sobre todo en las que hay en la oposición y el oficialismo respecto al tema. Tenemos un debate nuevamente. Queremos saludar a esta hora al diputado del Partido Socialista, Luis Rocaful, y también al diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes y gracias por acompañarnos y sumarse a esta discusión. Quiero partir con usted, diputado Rocaful, para preguntarle si está la unidad o no en la oposición para avanzar en esta acusación. Hay riesgo, lo sabemos, es la novena. El gobierno ha sido bien enfático en su vocero en decir de que esto puede dejar un triste legado, de que se está mal utilizando esta herramienta y que además también es injusto. Y sobre todo se lo pregunto porque todavía en la DC, hasta el propio Pepe Out ha dicho que no le parece que hay que endosarle responsabilidades políticas al ministro del Interior respecto a la crisis en Carabineros, que es uno de los temas, eso sí hay que decirlo, dentro de este nivel. ¿Cuál es su opinión a la posibilidad de unidamente sortear esta nueva acusación? Bueno, siempre van a haber personas que no están de acuerdo, pero esto es un acuerdo que se tomó dentro de todos los jefes de bancada el fin de semana pasado, el día viernes de la noche, luego que sucedieron estos graves hechos donde un carabinero empujó a un joven adolescente de 16 años, lo empujó en el puente Pío IX. Es una cosa que todo el mundo sabe y conoce, y por lo tanto todos manifestaron la intención de presentar o de retomar esta acusación constitucional que nosotros la habíamos dejado pospuesta, dado que se acercaba el plebiscito y queríamos concentrarnos en eso. Pero dadas las circunstancias es que nos vimos la obligación de hacerlo, y de esa manera hubo un consenso entre todos los y las jefes de bancada. Así que, por supuesto que siempre van a haber algunos diputados que piensan que no es el camino, que todavía, qué sé yo, pero en un comienzo hubo un acuerdo general en este sentido. Incluso hay personas que no pudieron firmar porque no queríamos tampoco poner más firmas, pero creemos que en este transcurso del tiempo donde se va a conocer lo que es la acusación en sí misma, 88 páginas, que hay un fundamento técnico y político muy bueno, muy fundado, y yo creo que al final va a convencer a la mayoría de los diputados y diputadas en esta acusación. Diputado Torrealba, algunos de los parlamentarios que están en duda están esperando alguna señal, algún acuso de recibo del gobierno respecto a la crisis y la situación que enfrenta Carabineros, el hecho de la situación de la fiscal Chong. Está en investigación lo que puede haber sido este confuso incidente de un carabinero rondando el lugar, y aquí se ha dicho que hay casi, podríamos decir, una posibilidad de que no se apoye la acusación si es que efectivamente se le pide la renuncia al general Mario Rosa, o al menos alguna responsabilidad política que se asuma en cuanto a estos hechos y sobre todo lo ocurrido en el puente Pío IX. ¿Cómo ve usted también ese punto que puede hacer que no avance la acusación en contra del ministro del Interior? Bueno, nosotros lo dijimos en la mañana, Viviana, no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje de la oposición. Ya basta de esta política gangsteril que han aplicado ya desde hace un muy buen tiempo atrás. Este triste récord que tiene la oposición con respecto a la presentación de acusaciones constitucionales, que es el récord desde la recuperación de la democracia, yo no sé si a ellos los hace sentir orgullosos. ¿A quién le han solucionado la vida con respecto a sus acusaciones constitucionales? Absolutamente a nadie. Lo que han hecho es que cada uno de ellos, y en este caso los jefes de bancada de la oposición, rentabilizan políticamente sus propias carreras, pero la verdad es que hacen poco para solucionar los problemas. Te cuento, Viviana, que la semana pasada un porcentaje no menor de la oposición rechazó el proyecto que moderniza a las policías que el gobierno presentó el año 2018, y lamentablemente se tuvo que ir a tercer trámite, un proyecto que lo que hace es que hace a las policías más eficientes, más transparentes, con mucho más control ciudadano sobre sus operaciones y sobre las acciones que toman, y la verdad es que ya es bastante incomprensible esta mala costumbre de la oposición de ante cualquier conflicto que tienen ellos, lo solucionan a través de acusaciones constitucionales. Lo hicieron cuando firmaron el acuerdo por la paz y la nueva constitución, les quedó la tendalá en la oposición, vamos presentando acusaciones constitucionales, incluso contra el presidente. Lo hicieron ahora cuando no llegaron a lograr las primarias, porque la verdad es que hay un sector de la oposición absolutamente totalitario, que tiene de rodillas a la oposición sensata,
y no lograron ese acuerdo, bueno, vamos con otra acusación constitucional. Lo único que los une, Viviana, es el barro, lo único que los une es el conflicto, y la verdad es que a mí ya no me sorprende para nada. Hoy día va a salir el informe de la comisión acusadora contra el ministro Mañalich, otra acusación más, con informe negativo. La verdad, Viviana, es que yo creo que la oposición no está dando el ancho como una oposición constructiva, que es lo que se necesita ahora, sobre todo cuando estamos en la crisis sanitaria, social y política más grande de los últimos 100 años. Diputado Rocafull, ¿qué responde a los planteamientos hechos por el diputado Torrealba? Dice que es una actitud gangsteril, que hay un chantaje. Viviana, yo quisiera en primer lugar que eleváramos el tono de la discusión, no cayéramos en groserías, porque tratarme de aplicar política gangsteril, de chantajear, nadie ha chantajeado a nadie. Acá estamos haciendo uso de un recurso que tenemos los diputados y diputadas. Recordemos que estamos bajo un régimen presidencialista, donde son muy pocas las facultades que tiene el Parlamento, y dentro de esas facultades tenemos el fiscalizar. Y hoy día claramente para que la ciudadanía entienda, acá ha habido vulneración de los derechos de las personas respecto a cómo se ha comportado el ministro del Interior. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que cabe decir también, por último, que estamos en el barro, que el barro nos une. Yo creo que habla mal del diputado Torrealba, refiriéndose en ese sentido. A mí me gustaría que pudiéramos debatir frente a un instrumento que tenemos hoy día, como es la acusación constitucional, es una herramienta donde hay 88 páginas bien fundadas, donde citamos, por ejemplo, este trato deferente que tuvo con los camioneros, que tuvo el ministro del Interior, donde después los recibía con tecitos en la moneda, donde a la vez también reprimía a los trabajadores de la salud, dándole un trato totalmente diferente a una manifestación. Yo creo que son conductas realmente que no conducen a ninguna parte. Y hoy día nosotros estamos haciendo uso en función de la paz ciudadana, en función de la paz social. Creemos que nosotros hoy día se está aplicando mal respecto a lo que tiene que ver los derechos de las personas. Y quiero citar cosas que han sucedido este fin de semana y estos días. Tiene que ver con las seguidillas de mentiras por parte de Carabineros y el encubrimiento por parte del ministro del Interior, dándole un ciego respaldo. Esta persecución que ha tenido, ese seguimiento que ha tenido la fiscal John, perdónenme, o sea, esas costumbres, esas formas de seguimiento que se hacían en la dictadura militar, ¿estamos volviendo a las mismas prácticas? Bueno, diputado Torrealba, que es mucho más joven que yo, por supuesto, por lo menos yo, diputado Torrealba, no quiero volver a eso, no quiero que se vuelva a ese terrorismo por parte del Estado, en la cual se espiaba a la gente, se le hacía seguimiento y se la atemorizaba de esa manera. Así que a mí me parece lo importante que hoy día estamos nosotros presentando una acusación constitucional como corresponde, documentada, con las firmas que requiere la Constitución, que la misma Constitución que respalda el diputado Torrealba. Será una comisión por sorteo quienes van a analizar en su mérito la acusación constitucional. Luego eso va a ir a la sala y se va a decidir la sala a través de una exposición de la defensa y de los diputados que acusan, ¿cierto? Se llegará a una conclusión donde los diputados y diputadas podrán definir cuál es el veredicto, y eso luego o morirá ahí, como se dice, o terminará ahí, o irá al Senado ya para definir la acusación. Sí, diputado Torrealba, su turno, pero además también me gustaría conocer su opinión, porque estas amenazas, este amedrentamiento de la fiscal Chong, sabemos, ha enardecido el clima político y son denuncias bien graves. Entonces, sumado también a lo ocurrido el viernes en el Puente Pionono, pero hasta el momento no ha ocurrido nada en la institución de Carabineros. Está obviamente la investigación en curso, pero también uno entiende que ante este tipo de situaciones deben darse ciertas señales. Hay consenso de que debe haber algún tipo de, podríamos decir, intervención o reforma en Carabineros, pero por parte del gobierno y la institución hasta el momento no hemos escuchado mayores autocríticas en hechos bien graves y denuncias bien complejas. Viviana, el impulso a las reformas de Carabineros, a pesar de la oposición, lo hizo este gobierno desde el 2018 en adelante. Lamentablemente, parte de la oposición, a la cual representa mi amigo Luis Rocafull, a quien lo estimo mucho, rechazó el proyecto que moderniza a las policías y que evidentemente necesita tener mejoras en control civil, como te dije al inicio. La verdad, Viviana, es que los que tienen que subir el nivel
son la oposición. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir con este conflicto constante que no le ayuda a nadie, que no le soluciona los problemas a nadie? ¿Dónde quedan las prioridades, la reforma a las pensiones, que en el Senado el senador Letelier del partido de Luis Rocaful se niega a discutir y a votar? ¿Dónde queda, por ejemplo, también lo importante que es la reforma a las policías y tantas otras cosas que lamentablemente la oposición más extrema de nuestro país ha bloqueado y que finalmente tiene a la oposición sensata, a la cual yo creo que representa Luis, de rodillas, muertos de susto, porque no saben cómo enfrentar una crisis colaborando? Ese es el gran problema. Lamentablemente presentan de nuevo esta acusación constitucional. Y a mí, Luis, la verdad... Diputado Torrealba, pero más allá de la acusación... Algo de tu historia. Sí, diputado Torrealba, pero más allá de la acusación, me gustaría yo... también escuchar su posición respecto a estos últimos hechos y a la pregunta que le hacía. ¿Qué reacción o qué señal se debiese dar por parte del gobierno o de la institución de Carabineros ante estas denuncias y ante estos hechos ocurridos? Bueno, que es muy simple, que se investigue y si se encuentran irregularidades que se castigue severamente, muy duro. Eso es lo que tiene que pasar. Y Carabineros está investigando, la Fiscalía está investigando y todo eso tiene que llegar a su fin rápidamente. Pero nosotros, los que estamos en política, no podemos anticipar juicios de valor a ninguna de las cosas que han pasado. La oposición, irresponsablemente, el día viernes salieron al unísono por Twitter diciendo que el carabinero había tirado a este niño, lamentablemente, al río Mapocho. Luego que lo empujaron, luego que se refaló, luego que no saben. Entonces, pónganse de acuerdo, ustedes o son jueces o son políticos. Y la verdad es que lo importante es que acá seamos responsables con los desafíos que tiene nuestra sociedad. Y uno de esos desafíos es tener una policía, unos carabineros modernos, transparentes, eficientes, en donde exista un control civil sobre las instituciones para que nos representen a todos. Hay algunos, Viviana, que incluso han amenazado con dejar sin presupuesto a los carabineros. ¿En qué país están viviendo? Y a mí me encantaría que esta disposición de la oposición con hacer acusaciones constitucionales lo hicieran también para generar acciones concretas en contra de los violentos que le destruyeron la vida a miles y miles de personas desde el 18 de octubre en adelante. Luis, en Arica también hubieron violentos que le destruyeron la vida a personas de tu distrito y ustedes han callado. Solamente a través de Twitter dicen que contra la violencia, pero las acciones no aparecen por ninguna parte. Entonces, diputado, la verdad es que aquí, te vuelvo a repetir, Viviana, veo a la oposición en el barro, veo a la oposición en el conflicto, y lo único que ellos están preocupados de hacer es de unirse para destruir al gobierno del presidente Piñera. Eso es lo que buscan, y la verdad es que a mí me parece lamentable. Tienen un triste récord ya, del cual creo que es difícil que se lo saquen de encima en los próximos años. Sí, diputado Rocaful, nos queda poco tiempo, pero ahí la respuesta que usted le da a los argumentos presentados recién por el diputado Torrealba. Viviana, lamentablemente el diputado Torrealba nunca le respondió lo que usted le estaba preguntando. Yo veo una oposición hoy día preocupada y con las pocas herramientas que tiene de poder reaccionar y de poder proteger y cuidar a la ciudadanía. Yo creo que en todo país, en todas partes del mundo, la gente tiene derecho, y así hemos construido nuestra democracia, tiene derecho a manifestarse. Siempre van a haber excesos por algunas partes, sí. Siempre va a haber violencia, sí. Hay algunos casos que se dan a algunas personas que aprovechan circunstancias donde hay personas que pacíficamente se están manifestando. Y en ese sentido, ¿qué has hecho tú como diputado en contra de la violencia? ¿Qué es lo que has hecho? Te dejé tranquilamente. Aparte de un Twitter, ¿qué es lo que has hecho? Pido mismo respeto y que se me escuche. Yo lo que he visto hasta el momento es que frente a esa consecuencia salvaje de haber lanzado a un chico al río, que es consecuencia de una serie de cosas, de carabineros fatigados, de políticas quizás laborales que no son en carabineros que no se aplican bien, una serie de injusticias que se ven, que tú sabes que se está cometiendo. Al final termina esto, la falta de liderazgo de un general Ross. ¿Por qué rechazaron la reforma a las policías? Lo que tiene que ver con el ministro, que ha sido indiferente e indolente en algunas conductas. Bueno, hoy día nosotros estamos haciendo en términos legales lo que la Constitución que ustedes defienden, que nos ampara a hacer uso de este derecho. Eso es lo que estamos haciendo. Y hoy día nosotros, perdóname, Sebastián, pero hoy día un caso típico y ejemplar.
hay un proyecto que está hace más de un año discutiéndose en el Senado que tiene que ver con la ley de migraciones, y hoy día nosotros nos ponen en discusión inmediata y en 24 horas tenemos que sacar un proyecto que tuvo un año analizando el Senado. Hoy día les pedí yo les pedí, ¿sabe qué? Denos plazo hasta el martes para votar bien. Pero ¿qué hicieron ustedes? No, esto se vota de inmediato. Entonces cuando hablamos de obstruccionismo, Luis, de cosas de que Luis, ese proyecto lleva 8 años en el Congreso, 8 años. ¿Más discusión? 8 años. Todavía ustedes no han fijado una posición respecto al general Rosa. Todavía no la han fijado. Ok, les quiero agradecer a los dos la posibilidad de debatir y también escuchar los puntos y planteamientos respecto a esta situación. Pero nos quedan muy pocos minutos, diputado, para cerrar, porque para ser justo, sí, le vamos a dar su minuto de réplica, pero muy corto, por favor. Un segundito, yo invito a la oposición a poder sembrar el ambiente necesario para tener un 25 de octubre histórico en nuestro país. Un 25 de octubre en donde van a ir todos los chilenos a manifestarse de manera pacífica por el apruebo o por el rechazo. Las dos posiciones son legítimas, pero la verdad es que esta actitud de conflicto que está instalando la oposición no le hace ningún favor a la democracia de nuestro país. Entiendan que la oposición tiene que colaborar y no tiene que destruir. O es democracia o es violencia. Pónganse de acuerdo ustedes y ojalá nos ayuden a construir ese ambiente necesario para tener un plebiscito histórico y ejemplar para Chile. Diputado Torrealba, diputado Rocaful, les agradecemos el tiempo para poder seguir analizando lo que está por venir en relación a esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ti, Viviana. Chao, chao. Adiós, Luis.